Hola amigos de Misterios On Air, soy Blanca Martín y como una semana más vamos a disfrutar de una tarde llena de enigmas, sucesos paranormales y en este caso sí pueden ser muchos por el tema que vamos a tocar, pero siempre basados en la historia real, las leyendas y por supuesto el misterio. David, buenas tardes. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, compañeros. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, compañeras, oyentes y todo el mundo que está al otro lado. Y videntes. Videntes, televidentes y ya no sé a quién más decir. O sea... Vale. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañeros. Olga, buenas tardes. Buenas tardes, Blanca, compañeros, a todos los oyentes. Víctor, buenas tardes. Buenas y fantasmagóricas tardes a todos. Y bueno, Sergio, bienvenido después de tus largas vacaciones. ¿A que sí? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros de nuevo. ¿Y vosotras? Y nosotros estamos encantados de que estés otra vez con nosotros. ¿Y algún fantasma que andará por ahí hoy? Bueno, hijo, de fantasmas hay tantos, pero no de los que vamos a hablar hoy, ¿eh? No de los que vamos a hablar. Bueno, fantasmas aparecidos siempre han estado muy relacionados en nuestra cultura. Hay veces que sentimos su presencia, como por ejemplo una sombra, una corriente de aire frío. Pero yo me pregunto, ¿es nuestra fantasía e imaginación las que nos hacen ver esas cosas que desde mi punto de vista, y quiero creer, aunque no sé si acertadamente, no existen? Yo lo dejo ahí, pero dejo también un poco la duda. Siempre lo he dicho, que me encantan los temas de fantasmas, pero no quiero creer porque me dan miedo. Fijaros que es un poco controvertido, ¿no? Pero es así el tema. Yo soy muy rarita, la verdad es esa. Iván, vamos a empezar no con una autopsia del cuerpo humano, no. Tú ves que eres más raro que yo todavía. Tú vas a hacer la autopsia a la Ouija. Entre otras cosas, haré una pequeña autopsia de la Ouija, ¿no? Está claro que hablar de fantasmas, sobre todo en un programa como hoy, donde se debate entre ciencia o misterio, no podemos pues, dejar de hablar de este instrumento que se ha convertido en un instrumento de culto usado sobre todo para confirmar la existencia de seres de más allá, de fantasmas, etcétera, ¿no? Porque lo que se supone, se cuenta que es un supuesto canal de comunicación con el que establecer pues, esas conexiones fantasmales o seres del inframundo. Y es verdad, he utilizado el término autopsia, Blanca, porque se trata de un término científico que lo que hace es un examen riguroso de la causa, de la naturaleza, de un cuerpo, en este caso, no de un cuerpo físico, pero sí de una herramienta que aunque a muchos les pese, pues está en entredicho, ¿no? Y como tú, Blanca, te has mojado, ¿no? Te has mojado bien, yo también me voy a mojar, ¿no? Y además nos los pides constantemente. Bueno, para mí los fantasmas no existen. Espero que nadie se moleste. Para mí, son una parte por una parte, para mí son una creencia popular. Yo creo que vamos a hablar de leyenda, vamos a hablar de historia y hay leyenda popular dentro de las creencias de los fantasmas. Y por otra parte, pues hay una construcción de nuestra mente, que también hablaremos y quizás a lo mejor los que tenéis más ideas psicológicas de la psicología, pues lo entendéis mucho más, ¿no? Pero voy más allá, ¿eh? No solamente no existen, sino que no podemos creer a casi nadie, sobre todo esos divulgadores, esos investigadores que muchos conocemos del mundo del misterio y que nos intentan vender esta fenomenología como algo casi real y nos lo venden real sin aplicar los principios que hay que aplicar, principios de lógica, de sentido común, de racionalidad, lo que hacemos la mayor parte de las personas, ¿no? Y lo que es más importante, sin utilizar lo que siempre decimos, pues una pequeña investigación científica, ¿no? Decimos que sean científicos del CSIC, ¿no? Pero bueno, una pequeña investigación científica, metodológica, que pueda decir esto es verdad o es mentira, ¿no? Porque siempre planteo esto, ante una operación que nos tenga que hacer un cirujano, ¿a quién creemos? ¿Al cirujano o al panadero del barrio, con todo el respeto? Pues creemos al cirujano. ¿Por qué? Porque es un especialista, porque ha estudiado
y sobre todo porque aplica una sistemática científica. Y señores, que no todo vale, que no es ir al campo, a una casa abandonada, con una grabadora, una cámara, incluso con la Ouija, de la que vamos a hablar ahora, y si captamos algo decimos, voilà, aquí está la prueba definitiva de la existencia de los fantasmas. Y si no captamos nada o no les creemos, pues, oye, da igual, yo he vivido este fenómeno paranormal y tú no, con lo cual es mi experiencia. Pues justamente es eso, lo que tú has vivido es una experiencia exclusivamente personal. Ni tan siquiera es una experiencia normal o paranormal, es una experiencia tuya que has tenido distorsionada por creencias, por sugestión, por temas psicológicos, por muchísimas cositas, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene muchos matices, ¿no? Y lo incoherente de todo esto para mí en este mundo, y hablamos de la Ouija, es que para dar validez a la existencia de los fantasmas muchas veces se utilizan pues métodos o herramientas un poco distorsionadas, un poquito que por sí mismas pues están cuestionadas y han sido y están siendo objeto de estudio. No podemos utilizar a los medium para decir que los fantasmas existen, no podemos utilizar la Ouija para decir que no existe. Incluso me atrevo a decir, que luego ya nos la comentará nuestro compañero, las grabaciones psicofónicas. Bueno, ahí hay un abismo, aunque tendríamos que debatirlo, ¿no? Y sí, yo creo que hay que tener una mente muy abierta en este mundo, tan abierta y tan expansiva que sepamos ser capaces de decir, oye, hay que reflexionar, debemos discernir entre la fantasía y la realidad y quedarnos con el mejor de los mundos, pero abiertamente, no pasa nada porque existan y no pasa nada porque no existan. No hay ningún problema. Pero cuando he empezado a hacer este programa, siempre pues me he puesto a reflexionar. Digo, joder, ahora, ¿qué narices cuenta a los oyentes? ¿Y qué cuenta a los compañeros? Como quizás como David o como Víctor, que creen en los fantasmas para hacerlos reflexionar. Y Bueno, como Sergio. y como Sergio, sí, bueno, como es fantasmas, Sergio es más de hadas, pero bueno, también como Sergio, ¿qué puedo hacer para hacerles entender que hay que reflexionar y hay que tener una mente abierta, tan abierta que tenemos que discernir entre la verdad y la mentira, ¿no? Bueno, pues he llegado a la conclusión de que no puedo hacer nada, porque ante una creencia y ante la falta de un poquito de ese pensamiento crítico y de un rigor científico, pues no podemos hacer nada, porque el problema, y no es un problema, sino la realidad es que las personas que creen en fantasmas hacen de esta creencia, y es muy loable, una pasión, y esa pasión en el fondo es distorsionada, pero es una pasión y es muy lógico y muy loable que se crea como yo puedo creer pues en otras fantasías, ¿no? Entonces, bueno, llevamos siglos con el tema de los fantasmas, con el tema de la Ouija, con el tema de las psicofonías, y los resultados ¿cuáles han sido? Sinceramente, nada de nada. Y muchos de los resultados pues son incongruentes. Es más, muchísimos de los divulgadores y defensores de estos temas que nos han precedido y han abandonado ya este mundo, pues no han encontrado ni una sola prueba real de la existencia de fantasmas. De hecho, muchos en su último momento renegaron hasta de ello. Pero lo sorprendente, sobre todo para mí, es que cuando la ciencia interviene, en la mayor parte de los casos, sí ha encontrado esa causa-efecto de la que hablábamos antes. Pero, bueno, ahí está, muchos lo ponen en duda. Yo he hablado mucho sobre la Ouija, ya me conocéis, ¿no? Desde la base histórica y antropológica. He contado cómo una parte de la sociedad americana, hundida por tantas muertes en la guerra de secesión, que murieron entre ambos bandos más de 1 millón de personas, pues en un momento dado pierden la fe en la moral cristiana y se refugian en el espiritismo, un movimiento que comenzaba a estar incipiente por ahí y que les consuela y les ofrece contactar con los seres queridos y despedirse de ellos. También he contado cómo años después de esto, pues nace la Ouija, ¿no? De manos de un visionario, porque era un tío visionario. Y como siempre, nace como un juego y además este juego rompe con el paradigma de que solo una minoría hasta entonces estaba facultada, para la intervención o la intermediación con el mundo de los muertos. Y de la noche a mañana la Ouija, de la noche a la mañana, esta tabla se convierte en el rival más directo contra la comunidad espiritista y contra la Iglesia Católica. Si quieres café, toma 2 tazas, nos metemos con unos y con otros. Bueno, pues esta rivalidad también, comento siempre, que tiene lugar lo que yo llamo la cruzada espiritista contra la Iglesia Católica y la Iglesia Católica para demonizar la tabla. Lo que hacen es la Iglesia Católica y el espiritismo demonizar la tabla porque están perdiendo parte de sus ganancias, ¿no? Sobre todo el mundo espiritista.
Pero también suelo comentar la Ouija desde la base científica, que es un poquito, pues a mí la que más me gusta, ¿no? He hablado muchísimas ocasiones como la ciencia ha investigado la Ouija y ha descubrió en su momento, que lo más esencial del fenómeno, el movimiento del máster, con ayuda de esos dedos que ponemos encima del máster o del vasito, y que genera esas supuestas respuestas del mundo de más allá, no eran más que el resultado del efecto ideomotor. Esos pequeñitos temblores que tenemos, basales, imperceptibles, que sumado a la sugestión colectiva, pues nos hace mover el máster a una letra o a otra, ¿no? Pero si esto no fuera poco, ante el descubrimiento de la ciencia sobre este tema del efecto ideomotor, los activistas de la Ouija readaptan su argumento muy rápidamente. Oye, muy loable. Y donde digo ahora Diego. Y pasan de defender que el espíritu ahora se vale de ese efecto ideomotor para confeccionar los mensajes. Pero claro, la ciencia no es tonta. Y dice, pues vale, experimentemos, tengamos sesiones controladas, sesiones simples, a doble ciego, eliminemos el estímulo de la sugestión de los participantes. ¿Cómo? Pues simplemente impidiéndoles ver las letras. A ver qué pasa. Bueno, pues se hacen estas investigaciones científicas. ¿Y sabéis el resultado? El 100% de los casos, y no digo el 95, dejo un 5%, como se suele hacer en estadística, no, el 100% de los casos no se formó ni una sola palabra con significado. Es más, ni tan siquiera el máster o el vaso llegaba a una letra, sino se quedaba a medio camino en otra parte de la tabla, incluso hasta fuera de ella. Y no solo tenemos ese experimento tan famoso de Larry Bayou, ¿no? Bueno, dice, bueno, pues no lo podemos ver, no lo creemos y ya está, esas son las conclusiones. Sino que tenemos experimentos de National Geographic y están en YouTube para que todo el mundo los vea. Lo podéis ver, ¿no? Pero la verdad es que, dicho esto, tampoco tenemos que quedarnos con esto. Lo que tenemos que hacer es experimentar por vosotros mismos y veréis que realmente no sucede absolutamente nada. Es más, si te tapas los ojos, no hay conversación alguna, no hay ninguna palabra que se pueda crear. Tenemos también el otro experimento, el experimento Philip, no sé si lo conocéis, ¿no? Querían demostrar la existencia de fantasmas a través de la Ouija, ¿no? Y en 1972 la Sociedad Psíquica de Toronto pues intenta comprobar si podían crearse un fantasma de la nada. Es más, si podían luego posteriormente entrar en contacto con él a través de la Ouija. Bueno, pues se forma un grupo, se contextualizó un relato ficticio en un mundo real, pero inmerso en muchísimas contradicciones y errores, aposta deliberadamente para que no casase, para luego explicarlo, ¿no? Bueno, pues se crea la figura de Philip Alexofor, que era un noble nacido en Inglaterra, que tras participar en la guerra civil inglesa y se había casado, pues se enamora de una bella gitana. Bueno, la verdad es que el contexto romántico es muy bonito. Se enamora de una bella gitana que posteriormente es acusada de brujería. Y esta acaba siendo quemada en la hoguera. Y acaba siendo quemada por la cobardía de Sir Philip, que no dice nada y la podía haber salvado porque no se enterase su otra mujer, etcétera, etcétera. Bueno, al final, como la amaba tanto y sumido en una terrible desesperación, pues lo que hace este señor, este Sir, es suicidarse. Bueno, este es el contexto que se forma. Empiezan las sesiones controladas y tras las primeras sesiones el éxito es ínfimo, no hay nada, no se saca nada. Los participantes empiezan a ser inducidos por cambios en la ambientación, por cambios en la luminosidad. Comenzaron en ese momento ya a percibir pues, fenómenos inexplicables, sonidos, vibraciones, cambio de temperatura, que eso sí que no estaba metido en el contexto. O sea, percibían cosas, ¿no? Esas mismas sensaciones que las personas que nos gusta ir a ciertos lugares a obtener experiencias, pues las vivimos como si fuesen reales. Bueno, pues estas personas las vivían como si fuesen reales. De hecho, hasta hubo movimientos en la mesa. Por efecto ideomotor, sí, pero bueno, movimientos en la mesa. Estos experimentos luego posteriormente se hicieron con otros grupos y fueron capaces, fijaros, de hasta entablar una conversación espiritual con uno de ellos. O sea que un fantasma que no existe, y luego muchos cuentan, no, es que al final contactaron con otro fantasma que realmente se hacía pasar por ese que había. Bueno, yo creo que ante esto queda claro que no podemos creernos absolutamente nada. Tenemos, oye, es que investigar, pero para mí ya a estas alturas en el mundo de los fantasmas debemos dejar
a la ciencia que, bueno, o debemos decir que la ciencia tiene que seguir investigando, no podemos decir, perdón, que la ciencia tiene que seguir investigando cada una de estas cosas, ¿no? La ciencia tiene que estar para evolucionar nuestra vida, para ofrecernos soluciones, para generar conocimiento. Y para estas cosas, bueno, yo creo que la ciencia no debe perder ya mucho más el tiempo hasta que nos den respuestas, tengamos un contacto real. Cuando tengamos un contacto real o evidencias importantes es cuando puede intervenir, pero mientras tanto, siglos han pasado y seguimos como desde el primer momento, sin nada, sin nada, sin nada. Ya, bueno, yo estoy en algunas cosas de acuerdo contigo, Iván, pero también hay que dejar un pequeño tanto por ciento al misterio y a esas creencias de que existen los fantasmas. Pero hablando de ciencia, como has estado hablando, el físico de partículas Brian Cox dice que según el Centro Europeo de Física de Partículas Elementales, hay una serie de partículas fantasmas que llegan a la Tierra y dicen que demuestran que el universo se sigue expandiendo. Bueno, pues esas partículas fantasmas o fantasmales las han intentado volver visibles y han dicho que no. Y además dice que los fantasmas no existen. Este señor, el físico dice que los fantasmas no existen. Así que voy a decir una desgracia de las mías. No hace falta cuando os acostéis que miréis debajo de la cama y en el armario, porque según este señor no existen los fantasmas, así que a dormir tranquilos, ¿vale? Bueno, esto es según... yo siempre doy un margen a ese misterio y a esos fantasmas, espíritus o seres desencarnados. Y bueno, vamos a dejarle un margen. Vamos a entrar en un tema, Víctor, que son las psicofonías. Yo he escuchado una psicofonía. ¿Qué es? No lo sé. Pero yo he escuchado una psicofonía, no me la han contado, no me han dicho, mira lo que he grabado, no, la he oído yo, ¿vale? Y bueno, pues lo que sea, pueden ser ondas, que efectivamente serán ondas que estén pululando por ahí y se haya cogido esa frase. Hombre, teorías hay muchas sobre la psicofonía y ninguna, digo yo, 100% desacertada, ninguna 100% acertada. Pues son muchas las teorías desde el principio sobre la existencia de la psicofonía, que van desde, pues como bien lo estaba diciendo Iván, desde el fraude, otros que somos nosotros mismos los que generamos esa psicofonía de una forma actuando como un ventrílocuo. Luego ya la teoría está, entiendes también que puede ser de seres extraterrestres, inclusive seres intraterrestres. Y la teoría, pues vamos, que más acogida tiene sobre la psicofonía, pues que se pueda llegar a tratar de personas fallecidas o inclusive de dimensiones paralelas a la nuestra en las que las ondas, o como lo llamemos, una grabadora, un dispositivo de grabación, que es como las obtenemos, ya sea una cámara, sea una grabadora, un magnetófono, etcétera, pues sea capaz de captar esto, de captar lo que es la psicofonía. A ver, yo no sé, pensáis los demás, para mí yo soy defensor de que sí se pueda tratar de las voces de las personas fallecidas. Lo que ya no sé explicarte también es algo, yo creo que aquí intentamos descubrir todo, sobre todo los que hacemos la investigación, David, yo, el por qué lo captamos en un lugar. Además, si vemos dentro de los fenómenos paranormales que puedes captar en una investigación paranormal, el más sencillo supuestamente de obtener es la psicofonía. Mucho más difícil ahora ir a un sitio de investigación, es decir, pues he visto un fantasma. Es más fácil, pues, obtener una psicofonía. Ya cada uno que se quede con la teoría que quiera, pero es más fácil, yo lo sé, por resultados obtenidos en más de 300 investigaciones que he hecho yo,
sinceramente puedo decir, visuales, fotos, solo puedo tener una foto que yo puedo decir, joder, esta foto es realmente extraña. Luego, cosas que yo haya visto, yo no he visto una aparición, también tengo que decir la verdad. Lo que es una aparición tal cual os veo a vosotros ahora mismo, no la he visto jamás en mi vida. Pero sí, he visto sombras, pero tampoco es lo más habitual, ¿vale? Lo más habitual dentro de una investigación paranormal, sobre todo los que llevamos mucho tiempo haciendo esto, es obtener una psicofonía. Ahora, la psicofonía también, ¿cómo? Tenemos que explicar también un poco la psicofonía. Aparte, ya hemos dicho que se suele obtener con un dispositivo de grabación, cámara, grabadora, magnetófono, lo que sea. Descubrir un poco cómo empezaron estas psicofonías. Y es que si hay algo que nos hemos preguntado todos durante toda la vida, yo creo que seamos más creyentes o seamos más escépticos, la primera pregunta que nos hemos hecho todos es ¿qué pasa cuando nosotros nos morimos? ¿Vale? Igual que no... O iba a decir Igual que un nos... taco, iba a decir un taco, iba a decir un taco. Me voy a callar. Pero, Pues fíjate tú, pero lo que nos pasa. es una pregunta, creas que no, y nos hemos hecho todos alguna vez. Ya puede ser pequeño, pero se te ha muerto un ser querido en un momento y, uy, ¿dónde estará el abuelo? Uy, ¿dónde estará la abuela? Lo que sea. Pues esta pregunta, evidentemente también científicos bastante contrastados como Marconi, Tesla o el mismísimo Thomas Alva Edison también se le hicieron en su día. De hecho, Thomas Alva Edison llegó a inventar uno de los primeros supuestos, tampoco hay nada 100% dicho porque él no quiso publicitarlo demasiado, que fue el teléfono de los muertos, que él supuestamente lo usaba con el fin de querer obtener respuestas del más allá. Pero hasta ahí un poco la prehistoria de la psicofonía. Porque la historia de la psicofonía realmente empieza en el año 1959, cuando un documentalista sueco llamado Fritz Jürgensen un día simplemente estaba intentando captar voces de pájaros, más concretamente la voz del pájaro pinzón, en el bosque. Al llegar a su casa, después de haber grabado eso, para meter esos cantos del pájaro pinzón en uno de sus documentales, pues encontró el hombre que allá había voces humanas. Y él, pues evidentemente podemos imaginaros cómo se quedó. ¿Y esto? Pero si yo no vi a nadie. Y luego lo primero que le pasó por la cabeza, siempre hay que ir primero a pensar también en lo racional. Pues a lo mejor había por ahí alguien detrás de una montaña o detrás de un árbol o algo y yo no le vi. O me equivoqué y puse una cinta que no, pues en el magnetófono que no era virgen. Vale. Pues al día siguiente, él, claro, evidentemente, esto no teníamos ninguna certeza de esto. Al día siguiente él volvió al mismo lugar exacto donde había hecho esta experimentación. ¿Y cuál fue la respuesta? Que se encontró otra vez con lo mismo, que salían voces hablándole en noruego, y una de esas voces que él pudo distinguir fue la de su madre, que decía una cosa que a él desde luego le marcó para el resto de su vida y querer dedicarse a lo que es la investigación paranormal. O sea, más que investigación paranormal, al estudio de las EVP, que es como lo llaman en inglés, el Electronic Voice Phenomena, que es la parafonía o la psicofonía. Y esta voz le decía, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Esta voz él la identificó clarísimamente como la voz de su madre fallecida unos años antes. Y en ese momento, pues Jürgensen en su vida cambió todo y de hacer documentales, de dedicarse a cosas de teatro, se dedicó única y exclusivamente a esto. En un principio fue por muchas universidades a lo largo de toda Europa y en todas, pues en otras palabras directamente le llamaban loco. ¿Pero qué dices? O sea, era absurdo para gente muy estudiada de la universidad, era absurdo, hasta que dio en una universidad en Letonia con Konstantin Raudive, que fue el primero en tomarle en serio, porque había leído su libro de Voces desde el espacio, fue el único libro, si no me equivoco, que escribió Fritz Jürgensen respecto a las voces. No he tenido ocasión de leerlo, pero por lo que he podido oír, él en ningún momento, su suposición fue siempre que era de personas fallecidas, pero Jürgensen tampoco dijo 100%, estos son las voces ahora de las personas fallecidas.
Fue una de las teorías que salió entre otras que fueron añadiéndose con otra gente a lo largo del tiempo. Y como decíamos, el primero que le hizo el caso que fue Konstantin Raudive, que era un filósofo, escritor, y además había sido discípulo de Carl Gustav Jung, uno de los padres de la psicología moderna, o sea que no era, digámoslo ahora, un mindungui tampoco, era un tío de hecho bastante inteligente, y este realmente fue el que se convirtió en el padre de la psicofonía, porque fue realmente el que más tiempo estuvo luego estudiando. A eso añadieron Klaus Schreiber, entre otros, nuestro querido Germán de Rumos aquí en España, etcétera. Y él, sobre todo, logró obtener a lo largo de sus estudios más de 80.000 resultados de lo que llamaban psicofonías de laboratorio. Pero en un principio las psicofonías, para tener una certeza de si existían o no existían, se intentaron hacer en laboratorios con jaulas de Faraday, etcétera. La jaula de Faraday, lo explico brevemente lo que es algo que impide que se vuelen ondas radiofónicas, por ejemplo, bloquea esas ondas radiofónicas, que también es otra de las teorías que podrían explicar el origen de lo que es la psicofonía. Él experimentó con eso, obteniendo un total de más de 80.000 resultados. Y él sacó sobre todo 4 características generales de las psicofonías, que son que las voces, la primera es que las voces hablaban rápido e incluso que eran capaces de hablar en varios idiomas, que tenían un tono característico como muy forzado, que las frases eran cortas o palabras sueltas y que normalmente la gramática era totalmente incorrecta, o sea que no tenían ningún sentido. Y fue desarrollándose a lo largo del tiempo, mucha gente siguió y bueno, los que somos ahora más o menos los sucesores, pues ahí seguimos intentando explicar todo lo que hace 50, hace 60 años, pues nos fueron diciendo. Ya. Héctor, yo no sé a lo que te refieres con la energía fantasmal, pero fíjate, he leído en algún sitio que la manipulación del ectoplasma es el poder de manipular la energía fantasmal. Y dicen que algunos medium emiten ectoplasma para facilitar la comunicación con los fantasmas. ¿Tu energía fantasmal cuál es, por favor? Bueno, yo no voy a hablar de ectoplasma, a pesar de que soy Héctor, podría hablar de ectoplasma, pero no voy a hablar de ectoplasma porque básicamente eran un fraude. Eran los medios, sobre todo del siglo XVIII, XIX, perdón, siglo XIX, principio del siglo XX, que utilizaban ese ectoplasma y que, bueno, no voy a hablar mucho, no voy a hablar de eso porque evidentemente para mí eso era un fraude de todas. Pues es posible que algún medio moderno siga utilizándolo, pero ya eso quedó un poquito en el desfase pasado y un poquito también en el inconsciente colectivo, a raíz sobre todo de los ectoplasmas famosos, de cazafantasmas, de ese moquete, ¿no? Ese Slimer, etcétera, ¿no? Que figuraban ahí. No, yo no voy a hablar de eso, aunque me ha venido muy bien que introdujerais antes la parte de psicofonías, porque sí que está relacionado un poquito con las psicofonías y en el fondo con toda la narrativa sobre fantasmas modernos. Y ahora voy a explicar por qué. Yo, al igual que me iba a decir, aunque un poco quizás dejando una puerta más abierta a ciertas posibilidades físicas, para mí los fantasmas, yo no tengo constancia de que los fantasmas existan, con lo cual yo no puedo decir que los fantasmas existen. Ni para mí ninguna prueba que haya hoy en Pero día. tampoco puedes decir que no existen. No. Puedo decir que no. Puedo decir que para mí no hay pruebas de que existan. Y eso ya es como decir que no puedo decir que no existen categóricamente, pero no tengo pruebas ni hay pruebas a día de hoy que me puedan convencer de que existan de todas. Otra cosa es que haya experimentos, incluso que haya hipótesis de que algunas psicofonías pudieran provenir de una entidad a la que llamamos fantasma o espíritu. Pero eso ya incluso merece otro debate y otra profundidad. Como no tengo mucho tiempo, y además no tengo mucho tiempo hoy, que somos bastantes,
a pesar de que falta alguna persona. No voy a introducirme en todo eso. Pero para mí no tengo pruebas de que existan fantasmas. Por tanto, para mí no existen los fantasmas. No tengo nada que me diga. No quiero decir con eso que no se puedan encontrar, como todo, en la evolución, alguna prueba de que existan, pero sinceramente para mí no. Y ahora vamos a profundizar en todo esto. Ojo, que no existan no significa que no puedas tener como hipótesis de trabajo intentar corroborar que existan. Y ahí se abre las investigaciones que conviene hacerlas desde un punto de vista serio y lo más científico posible, a pesar de que sea difícil, ¿no? Vamos al meollo. ¿Qué es la energía fantasmal? La energía fantasmal que yo he llamado no es más ni menos que la energía que se atribuye sobre todo modernamente a los fantasmas. Y desde un punto de vista eléctrico electromagnético. ¿A dónde voy? Por ejemplo, ha hablado Víctor de las psicofonías. Las psicofonías, el medio es una grabadora. Antes una grabadora digamos, de cinta, de casete. Ahora es una grabadora digital, pero el medio es el mismo, es una grabación. Esa grabadora, tiene un micrófono que es sensible a perturbaciones electromagnéticas del entorno. En nuestro caso, la voz, ¿no? Ahora mismo la gente que nos está oyendo realmente está percibiendo lo que un micrófono está cogiendo de la voz de cada uno. Y eso, pues, una serie de procesos, se trasciende. Pero al fin y al cabo hay un estímulo electromagnético, hay un estímulo de una onda de voz a un sensor electromagnético. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los fantasmas existieran o existen, tienen que ser a la fuerza de tener una energía, ¿no? Según este pensamiento. El tema es que esa energía no es cuantificable. No podemos cuantificar esa energía. ¿Qué energía es? Física no. Física no hay ninguna prueba de que sea una energía física. Luego, es una energía casi mística. Y ahí va un poquito a lo que iba a ir con mi digamos, preámbulo y con mi desarrollo de la pregunta, de la cual me gustaría que me dijeras un poquito cuánto me queda de minutos y seguimos con todo esto, pero... Yo te digo, ya. Ya está. ¿Ya he terminado? No, venga, te quedan exactamente 6 minutos. Perfectamente, ¿vale? Entonces, la energía fantasmal es la energía a la que, sobre todo las corrientes nuevas New Age, se atribuyen a los fantasmas, que tienen una energía que puede no solo interactuar con gradadoras, sino con objetos o con la mente de las personas de una forma voluntaria. El problema es que esa energía, desde un punto de vista científico, en investigaciones, no es cuantificable, ¿eh? No podemos detectarla, no podemos saber qué es. Con lo cual, hay algo erróneo en todo esto. Hay algo erróneo que proviene de hace mucho tiempo y que básicamente, y por simplificarlo mucho, lo que vamos a ver, proviene de una evolución de diversas teorías y diversas no solo teorías, sino proposiciones que se han ido realizando, sobre todo desde el siglo XIX y XVIII hasta nuestros días, y que han ido evolucionando en pos de entender que los fantasmas tenían una energía propia que hoy en día no podemos detectar, con lo cual entendamos que esa energía no es energía. La energía tiene que poder detectarse. Esa energía puede ser algo místico, algo cuántico si quieren, no cuántico, pero bueno, muchos atribuyen lo cuántico a lo que es pensado y lo que es, digamos, místico, ¿no? Últimamente, ¿no? Pero esa energía realmente no es una energía como tal, aunque si realmente interactúan con los objetos, debería serlo. Entonces, hay una cosa que está un poco entre los dos mundos, entre el mundo científico, que debería ser científico, y el mundo, digamos, místico, paranormal, porque se alude continuamente a este flujo de que los fantasmas tienen una energía. Pero ¿dónde comienza todo esto? ¿Qué es lo que iba a ir en este tema? Este tema de energía, aunque podemos atribuir, el tema fantasmal evidentemente lleva miles de años con nosotros y podemos encontrar mitologías de diverso tipo, historias de diverso tipo a lo largo del mundo, ¿no? Pero básicamente cuando se empieza a abordar la idea de que hay una energía detrás del espíritu y detrás de los fantasmas, es a finales del siglo XVIII cuando
un personaje llamado Franz Mesmer empieza a realizar una serie de curaciones y a descubrir lo que él llamó el magnetismo animal. Un magnetismo que era una especie de fluido con el cual podía controlar y manejar enfermedades. Evidentemente, Franz Mesmer también lo utilizó en su propio beneficio, ¿no? Pero fue un hito, aunque finalmente se dictaminó que no existía nada, pero fue un hito porque en 1784, una serie de científicos de toda índole intelectuales en Francia, incluyendo a Benjamin Franklin y a Lavoisier, e incluso a Guillotín, el famoso que se le asocia el invento de la guillotina, tuvieron que decidir sobre qué pasaba con ese famoso magnetismo animal de Franz Mesmer, que merecería otro apartado y otro programa aparte, ¿no? En medio de toda esta vorágine del magnetismo animal que revoluciona Europa e incluso América, surge las primeras investigaciones sobre la transmisión del impulso nervioso. Mary Shelley estaba sacando, por cierto, en una reunión con Lord Byron, la historia de Frankenstein, al hilo de todo esto. Implica que la energía electromagnética está vinculada a la vida. Con lo cual, si está vinculada a la vida, evidentemente se puede hacer un clic hacia que también está vinculado a la otra vida o al espíritu cuando se libera del cuerpo. Y en todo esto se va quedando impregnado en esta idea de que hay elementos ambientales, además, que pueden, digamos, interactuar con la personalidad y con el espíritu de la persona en vida y, por tanto, también más allá quizás, ¿no? Y ese más allá surge ya en el siglo XIX, a raíz también, por supuesto, de lo que han comentado mi hermano, del espiritismo, ¿no? De la ouija, de las mediums, ¿no? Que comentábamos antes de empezar todo esto, y es un propio Charles Babbage, padre de la informática junto a Ada Lovelace, quien se encarga de especular que las palabras habladas quedaban impresas impresas o permanentes en el aire, como ese éter que también se decía antes. De nuevo, hay algo de energía que se queda... sí. En el más acá ya se te han acabado las palabras. Pues en el más acá se me han acabado las palabras. Básicamente termino con una reflexión muy rápida, aunque, claro, me he enrollado mucho al principio. Sí. Y al final es lo que pasa. Termino, por favor. Al final, a lo que quiero llegar es que todo esto, que además se vertebra muy bien en la teoría de la cinta de piedra de 1972, es que hay una serie de distribuciones desde el punto de vista metafísico que se identifican con una energía que no es física. Con lo cual, a lo que quiero llegar es que no hay, como hoy que estamos entre fantasmas, entre ciencia y misterio, no hay, aunque quería explicar un poco mejor cómo se vertebra desde un punto de vista filosófico todo el tema de, incluso con la teosofía y demás, de la energía fantasmal, realmente intentan vincularlo a una física que no es tal ciencia, porque se van por una zona que no es científica. Ya. Y ese es un poquito el quid de la energía fantasmal que me gustaría explicar mejor, pero bueno, ya. ¿no? Pero es que si no le quitas tu tiempo a tus compañeros... No, que está bien, Entonces, que está perfecto. A lo mejor hay que pensar que todos somos fantasmas, a lo mejor somos todos fantasmas y no nos hemos enterado. Bueno, ya hay muchos fantasmas por ahí. Ya, bueno, por supuesto. Pero eso para otro programa. A ver, suelen acompañar a los espíritus malvados hasta el inframundo. Olga, esos hombres sombra, esos hombres de negro, bueno, no son los hombres de negro como tal, pero bueno, más o menos. Bueno, parecidos. Todos tenemos sombra, pero hay unos que tienen más mala sombra. Cuéntanos. Bueno, pues un poco en línea con lo comentado por Iván, pues la verdad es que esta tipología de seres cuya presencia
es muy popular a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Pues también es posible o se dice que está asociado también a prácticas como invocaciones a través de la Ouija, prácticas satánicas, brujería, ¿no? Y como tú bien dices, pues hablamos de la gente sombra. También llamados hombres sombra, shadow people. Bueno, se trata de un fenómeno misterioso que, como digo, es experimentado por cientos de personas en todo el planeta, que además lo ha sido a lo largo de los siglos, independientemente de la cultura, del estatus socioeconómico de las personas que lo experimentan, que se encuentra presente en leyendas, en religiones, en el folclore de multitud de pueblos y en creencias populares, ¿no? Sobre todo en creencias dentro del mundo sobrenatural. Por ejemplo, se asocia mucho a los jinn de la mitología árabe, los nativos indoamericanos también tienen sus figuras de hombres sombra, sus espíritus errantes que se parecen mucho a estas figuras, ¿no? La descripción característica que os va a sonar a todos, más que nada porque yo tengo uno detrás, no sé si lo veis. Habla de siluetas muy oscuras, muy oscuras, que tienen forma humanoide, normalmente típica masculina, pero una cosa muy especial es que no se distingue su rostro. Además, están faltos de masa. Muchos dicen que les perciben a través del rabillo del ojo, ¿no? En el campo de visión periférica. Y aunque en algunos casos también ha habido encuentros frente al individuo, ¿no? Como si estuvieran siempre observando antes de desaparecer fugazmente. Por lo general no se percibe su rostro, como os digo, pero en ocasiones sí se diferencian sus ojos, que suelen ser o amarillos o muy rojos. Su movimiento se describe habitualmente como vaporoso y rápido, muy rápido, incluso a veces como un fluido muy espeso. Una de las figuras más populares es el Hatman u hombre del sombrero, que es conocido así porque se trata de una sombra muy oscura que parece llevar un sombrero de ala plana, tipo fedora, como los del detective, que te observa aparentemente de forma inofensiva, pero no sabes muy bien sus intenciones y después desaparece, ¿no? Hay una variación de este señor del sombrero que es bastante terrorífica, que es el hombre del sombrero de copa, y que a este se le asocia ya con un mal, ¿no? Y además este es de los que puedes distinguir sus ojos rojos o amarillos, y además de este se dice que es una presencia maligna y que se alimenta del terror de las personas. Bueno, hasta hoy no existe consenso entre los amantes de lo paranormal sobre su naturaleza ni sobre sus intenciones. La creencia más popular apunta a que se trata de seres del inframundo, demonios que nos observan en silencio, que se alimentan del miedo, que pueden llegar a influir en los acontecimientos de nuestra vida diaria. Otros creen que pueden ser espíritus o fantasmas, y los más atrevidos afirman que podríamos estar hablando de habitantes extradimensionales que se habrían colado a través de atajos bueno, pues en nuestro plano de existencia, pero bueno, pues que la gente que defiende, incluso dicen que algún físico conocido como Stephen Hawking defendía la existencia de universos paralelos y materia oscura, pues sacaron de contexto unas frases de este señor diciendo que, bueno, pues que él defendía la existencia de la gente sombra, ¿no? Porque decía que si podían existir universos paralelos y materia oscura, pues también entonces iba a existir la gente oscura. Bueno, en fin. La última de las teorías es que puede tratarse, esta me parece muy loca, pero ahí está la posibilidad de seres extraterrestres que nos observan. En general, ya os digo, se trata de un fenómeno tan popular que existe una clasificación por categorías, vigilantes de dormitorio. Estos son los típicos que estás durmiendo y sientes una presencia que se ha sentado o está cerca de tu cama o en un rincón de la habitación. Sombras en las paredes, estas que ves por el rabillo del ojo cuando estás distraído o haciendo algo muy deprisa y te dan un susto. Sombras en movimiento, visitantes de fondo que aparecen en fotografías sin haber sido advertidos en el momento de la foto, presencias inquietantes, etc. Hay muchas. El término como tal apareció por primera vez en el año 53 en un programa de radio, Coast to Coast se llamaba el programa, cuando el presentador estaba entrevistando a un nativo americano que en esa época era muy famoso y habló de este fenómeno, de estas figuras sombra. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se empezó a popularizar, la gente empezó a mandar dibujos de los hombres sombra. Hubo investigadores como Eric Hollins que además escribieron libros sobre el tema, hasta el punto de que existe a día de hoy un site
en internet llamado thehatmanproject.com, donde cientos de personas comparten sus experiencias con este hombre sombra tan particular, ¿no? El hombre del sombrero. Pero bueno, ¿qué pueden ser estas figuras realmente? Pues veréis, hay quien, para defender la existencia del origen paranormal de este fenómeno, se apoya en el hecho de que existen innumerables testimonios a lo largo y ancho del planeta, como os he estado comentando. Quienes lo han experimentado pues se animan a compartirlo aún más a través de redes sociales, por lo que parece que es súper común. Y además ahí es que encuentran el refuerzo de la experiencia compartida. Sin embargo, precisamente por tratarse de una experiencia tan frecuente, compartida por tantas personas a lo largo de los siglos, independientemente, como digo, de la cultura y el estatus, este fenómeno debe considerarse como dentro de la normalidad, es decir, dentro del espectro de funcionamiento normal del cerebro, campana de Gauss. Y es que, atendiendo al gran desconocimiento que existe todavía sobre el funcionamiento del cerebro, sí que conocemos algunas cosas muy relevantes y muy claras sobre cómo nuestro cerebro interpreta la información ambigua, tanto externa como interna, y conforma una imagen concreta de forma ilusoria, que son capaces de explicar la experiencia de este tipo de fenómenos. Procesos que, insisto, en su gran mayoría se consideran normales, no implican el padecimiento de enfermedad o trastorno mental y no debemos preocuparnos, sino conocernos. Entonces, para empezar, es imperativo mencionar los trastornos del sueño, porque la mayoría de las visiones de hombres sombra o de gente sombra han sido reportadas en episodios de parálisis del sueño, que ya hemos explicado en este programa en algunas ocasiones. Y bueno, incluso existe la alusión a que los hombres sombra se alimentan de la energía humana, y esto se ha relacionado con el síndrome de muerte súbita durante el sueño, pero no porque el hombre sombra se alimente de tu energía hasta succionarla y matarte, sino porque existe un fenómeno médico, una condición médica que se llama muerte súbita durante el sueño. Y bueno, estas visiones también pueden ser fruto de alucinaciones hipnapómpicas e hipnagógicas, que también hemos comentado algunas veces en qué consisten. Por otro lado, hay que hablar de simples errores o ilusiones perceptivas, fenómenos normales del cerebro que ocurren en ausencia o ambigüedad de estímulos. Cuando la silueta es percibida en el campo de visión periférica, normalmente se trata de una simple pareidolia, ya que el cerebro, al no tener información completa en la visión, pues interpreta las variaciones de luz y sombra y busca figuras que le son familiares para interpretarlas, y qué es más familiar que una figura humana, ¿no? Podemos mencionar un montón de procesos, la escopastesia, que es la sensación de presencia, de ser observado, que nos ha pasado a todos, y no necesariamente por tener un problema mental. Alucinaciones visuales por funcionamiento del cerebro ante estados emocionales alterados, privación de sueño, estrés, falta de oxígeno, hormonas, efectos de sustancias tóxicas, etc. Pero vamos a más, en el año 2006 un grupo de médicos provocó la experiencia de gente sombra en una paciente a la que estaban estimulando durante una intervención quirúrgica el área temporo-occipital del cerebro. Es más, quiere decir que podemos provocar estas alucinaciones y al mismo tiempo podemos explicar qué es lo que pasa en el cerebro cuando las estamos percibiendo. Bueno, muchos investigadores consideran que han captado a estas siluetas en imágenes, en fotografías, en vídeos, pero la verdad es que no se detalla nunca el adecuado análisis de la imagen y las condiciones de exposición, y se podría afirmar que pueden tener que ver con el comportamiento normal del dispositivo, bien por condiciones ambientales, bien por el momento en que fue tomada la captura. Ojo que no tienen por qué ser conocidas ni recordadas por quien tomó la fotografía o captura de vídeo, y ocurren de manera además bastante frecuente, como ocurre con las supuestas apariciones de personas que no posaban para la foto, que en realidad eran errores de revelado, sobreexposición, etc. Tenemos también errores de compresión de vídeo, efectos como el rolling shutter o efecto persiana, que ocurre muchísimo en los típicos vídeos que vemos de Urbex en YouTube, que parece que hay una sombra de un fantasma y realmente es por este fenómeno, que es bien conocido por los técnicos de vídeo, ¿no?, y de sonido. En fin, no me extiendo mucho más. Para la comunidad científica parece haber acuerdo en que estas siluetas aparecen con mayor frecuencia en situaciones en las que el individuo se encuentra bajo un estrés importante. Ante ello, te puedes quedar con que el estrés puede ejercer una influencia sobre los procesos neuroquímicos del cerebro
y dar lugar a esta visión, o puedes elegir la versión de que estas entidades se alimentan de las energías negativas del ser humano. En fin, que el oyente decida, que cada uno elija si prefiere quedarse con la idea de que son entidades creadas por acumulación de energías psíquicas negativas en el plano astral, causadas por emociones como odio, ira, rencor, que se trata de demonios, de seres del inframundo, de espíritus invocados por prácticas como la Ouija o brujería, o puedes elegir la variedad de explicaciones más racionales que están ahí, que son viejas conocidas de multitud de fenómenos supuestamente paranormales o sobrenaturales, y que muchos creyentes tienden a menospreciar, ya que, y yo les entiendo porque también me pasó, parecen restar emoción al asunto. Pero es que es así y hay que seguir buscando el verdadero misterio, ese para el que de momento pues, no encaja ninguna argumentación racional. Bueno, he dejado para el final 2 leyendas de fantasmas. Una que nos la va a contar Sergio, el fantasma de la Casa de la Cruz del Palo. Sergio, ¿Sí? cuéntanos. Bueno, pues nos vamos a la calle del Sacramento, que existe todavía, ¿eh? Y sí, sí, existe todavía. Y había una casa que se llamaba de la Cruz del Palo, y esa casa hacía esquina con la del Rollo, que también existe todavía, pero la casa no. La casa fue destruida en 1972. Ahí hubo en el siglo XVI un suceso bastante macabro, cruel. Un hombre mató al amante de su mujer, al amante cristiano de su mujer, y ella, cuando se enteró de que ese hombre había matado a su querido amante, pues encaramó una cruz de madera en el tejado, de ahí el nombre de la casa, ¿no? Y ojo, tenemos una misión, querido equipo. Además, vosotros habéis formado uno que se llama Misterio Soner, ¿verdad? Tú y David, porque dicen que el fantasma del amante se ha visto en la calle del Sacramento, sobre todo cuando hay luz, cuando hay luna llena. Pero os voy a hablar de otro fantasma, ¿no? Nos vamos al siglo XVIII, misma calle, misma casa, y un tal Juan o Ernesto de Echenique, que pertenecía a la guardia personal del rey Carlos IV, también llamado o apodado el Cazador, pues estando en esa calle del Sacramento, un día pasó delante de la casa de la Cruz del Palo y oyó una voz, una dama, que le llamaba desde el balcón de dicha casa. Levantó la cabeza y vio una mujer bellísima que le pidió, por favor, que cogiese una prenda que se le había caído y que se la subiese, ¿no? Y como era un caballero y la mujer era muy guapa, pues subió, y cuando entró en su casa, vio una estancia maravillosa, oro y plata, decorada con mucho lujo, maravillosa como la dama. Bueno, la dama tan maravillosa que se acostó con ella por la noche, y fue la noche, según él, más maravillosa de toda su vida, ¿no? Y bueno, luego se fue, y cuando hubo recorrido unos 100 metros, se dio cuenta de que se había olvidado de su espadín, el famoso espadín de los 3 mosqueteros, ¿no? Regresó a la casa, pero no la encontró exactamente igual. La puerta estaba como ajada, raída, estaba como más vieja. Bueno, aún así, dio golpes a la puerta para que le abriese la dama y nadie le abrió. Ay, tengo la voz un poquito cascada, tendré un fantasma dentro de la garganta. Y entonces, bueno, los vecinos, alertados por tanto ruido, se asomaron a sus balcones y uno de ellos le dijo, bueno, no lo intente porque es que no intente entrar porque es que es una casa abandonada desde hace ya 40 años. Y él dice, pero tengo que coger mi espadín. Vale, pues dice uno de ellos, tengo la llave, bajó, ya le abro yo, bajó, le abrió la puerta y el caballero, cuando entró, se encontró con una casa totalmente, bueno, un tugurio, una especie
de una casa lujosa, no, algo tremendo, lleno de telarañas, de polvo, todos los muebles cubiertos, todo viejo. Y claro, eso le impactó. Investigó un poquito y encontró un cuadro, un retrato de la dama con la que se había acostado, y a todas luces, como el cuadro estaba firmado y fechado, pues a todas luces, esa mujer había muerto decenas de años antes, ¿no? Y luego encontró el espadín en una silla. Bueno, cogió el espadín y como alma que iba el demonio, se lo llevó a una iglesia castrense y dejó el espadín al pie del Cristo de la Fe, si no mal recuerdo, sí, el Cristo de la Fe. Fijaros hasta qué punto le impactó emocional y sobrenaturalmente todo lo que aconteció, que se hizo monje y acabó su vida en un monasterio. Perdona, se quedó impotente para siempre. Bueno, encima era un hombre que había sido que había sido muy pendenciero y le encantaba el alcohol y, bueno, como vemos, las mujeres y también el juego. Y, y para que veáis hasta qué punto pues fue también un impacto en la sociedad de aquel entonces, que la iglesia de San Sebastián, en la calle de Atocha, que todavía existe, durante muchos años expuso el espadín en homenaje, en recuerdo de ese suceso, ¿no? Pero claro, yo me pregunto, ¿quién era esa mujer, no? ¿Quién era ese fantasma? A lo mejor el fantasma de aquella mujer a cuyo amante había matado su marido, ¿no? Pero hay algo un poquito más, no sé cuánto me queda. Nada. Nada. Pues fíjate que los fantasmas, dicen, tienen la capacidad de conectarse con las neuronas. Es un día será ciencia para mí. Y hacerte ver lo que ellos quieren que veas, o hacerte oír lo que ellos quieren que oigas, ¿no? Y entonces, en realidad, esa estancia no había cambiado. Lo que pasa es que cuando entró por primera vez, el fantasma le hizo ver una estancia maravillosa, lujosa, y la pregunta, la última que me hago es, ¿y ella cómo era en realidad? ¿Cómo era su apariencia? ¿Cuál era su apariencia, no? Y como he dicho antes, y acabaré con esto, para mí eso un día será ciencia, lo anómalo será normal. Y desde luego, ahora mismo pienso en Raymond Moody, pienso en Elizabeth Kubler-Ross, médicos de formación científica, por tanto, y que investigaron, que vieron, que tuvieron unas experiencias alucinantes. Pero también hay otros, Marcelo Gleiser, y también tenemos aquí a una investigadora y médica patria, que es Cristina Lázaro. Ella investiga las ECMs, tuvo muchísimas dificultades para que le dejaran entrar en algún hospital. Tardó 6 meses en poder entrar en un hospital para poder investigar, pero lo hizo y llegó a unas conclusiones muy extrañas. Y yo creo que mañana todo eso será ciencia. Lo que pasa es que la ciencia de momento no tiene las herramientas necesarias para investigar esas posibles energías de las que están hechas los fantasmas. Tiene herramientas fantásticas, por ejemplo, el método científico, fantásticas para astronomía, la medicina. Para eso la ciencia es la reina. Pero para nuestro campo, no. De momento no, pero un día sí. Pues esperaremos a que llegue ese día. No. A ver si llega. Podemos estar sentados. David, para ya terminar el programa y que lo cierres tú con otro fantasma, o con los fantasmas, perdón, de la sede de la Cruz Roja de Granada. Sí, bueno, yo antes voy a hacer un resumen bastante ligerito de este suceso. Lo primero que voy a decir es que yo sí, como mi compañero Víctor y Sergio, creo en los fantasmas, porque he tenido bastantes, durante 10 años de investigación,
tema de psicofonías, he llegado a la conclusión de que muchas de esas respuestas que nos supuestamente fantasmas nos dan es muchas veces a preguntas inteligentes. Y antes de, cuando termine mi exposición, hablaré de una cosa que yo no hago, no he hecho en estos 10 años en ninguna investigación. Y no se me ocurre porque, y no conozco a ninguna persona que haya hecho esto en una investigación de psicofonía. Bueno, lo primero que es, como has dicho, en Granada, vamos a situarlo en la calle Cuesta Escoriaza, años 80, y tiene una serie de acontecimientos en este lugar. Una noche, unos voluntarios de la Cruz Roja, aburridos en esas noches tan largas que dicen en los hospitales, en este lugar, y no se le ocurrió otra cosa que invertir su tiempo en pues, hacer una ouija. Y bueno, esto según lo que cuenta el investigador y escritor Juan Manuel Frías en su libro Nada Misteriosa, y en eso de esta sesión de ouija pues aparecen unas energías que había en la construcción de este edificio. De esto también hay que hablar de que justamente pocos días antes uno de los voluntarios que trabajaba en este bueno, hospital o lugar de la Cruz Roja había muerto de un accidente de tráfico. Después de esta pequeña sesión de Ouija comenzaron unos extraños sucesos. Primero, como siempre, golpes, aparecieron luces extrañas en algunas taquillas y se escucharon algunos ruidos de cristales que se rompían todos, incluso, por ejemplo, ruidos en algunos pasillos en los cuales no había nadie. Bueno, como se dice, lejos de detenerse estos voluntarios, siguieron con la Ouija y pues eso, empezaron a ocurrir ya presencias en las cuales estos voluntarios vieron. Incluso el fenómeno se convirtió en más rocambolesco, hubieron hasta llamadas en la centralita que no tenían ningún tipo venían de algunas habitaciones en las cuales no había nada, y bueno, también había habitaciones donde se encendían las luces en mitad de la noche, que no había ningún tipo de huésped. Y a pesar de las prohibiciones de la Ouija en instalaciones, estos voluntarios siguieron con estas sesiones y hubieron muchos fenómenos extraños que en estos años este escritor que ha hecho este libro de Granada Misteriosa ha recogido muchos testimonios de estos voluntarios a los cuales yo, por ejemplo, no he leído el libro, pero doy una credibilidad. Y por último, y para no extenderme mucho, porque el tiempo es bastante corto, por ejemplo, para mí, que haya poco tiempo, yo como, Que la que me he silenciado he sido yo, pero tú habla lo que tengas que hablar. Bueno, no, digo, como tenemos ya queda poco tiempo, eso, Juan Manuel Frías recogió muchos de estos testimonios en Granada Misteriosa y yo le doy bastante verosimilitud cuando muchos de nuestros compañeros como Iván y Héctor dicen que no hay pruebas. Yo doy fe a esos testimonios, tanto de esta gente voluntaria de Cruz Roja como testimonios de grupos de investigación, como testimonios de Víctor o como mismos propios testimonios de los que he tenido durante estos 10 años de investigación. Y por último, y para acabar, porque he querido hacerlo bastante breve, yo en ninguna investigación he hecho bastantes sesiones psicofónicas, compañeros míos han hecho, como se dice, sesiones, como se dice, unitarias, en las cuales él está en un sitio para captar las sensaciones, e incluso alguno de los colaboradores de nuestro grupo ha tenido sensaciones bastante raras en esos lugares en los cuales han estado solos, pero sobre todo, tanto testimonios de otros grupos como yo y mi grupo, nunca en ninguna investigación hemos hecho una sesión de Ouija. ¿Por qué? Porque esos lugares creo que hay alguna serie de energías que podrían meterse en ese tipo de Ouija y tener fenómenos que no nos gustaría tener. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el fenómeno de las fantasmas para mí, como resumen, es algo que existe porque hay muchas pruebas, tanto de psicofonías, y sobre todo lo que doy yo la mayor verosimilitud es a los testimonios, que hay muchos y muchos. Incluso algunos pueden ser mentiras, pueden ser, como se dice, gente que busca protagonismo, pero la mayoría yo creo que no buscan ningún tipo de protagonismo cuando esos testimonios lo relatan tanto investigadores como escritores. Y por eso yo le doy mucha verosimilitud al tema del fenómeno de fantasma, cosa que, por ejemplo, dos compañeros míos, como tanto Iván y Héctor, no lo creen, pero bueno, esto es una versión. Ya, pero vamos,
vosotros dais mucha credibilidad al tema de los fantasmas, yo lo respeto, y termino diciendo lo que he dicho al principio, ¿vale? Que quizás yo no crea en los fantasmas porque me da miedo que existan de verdad, ¿eh? Entonces... Yo creo que también mucha gente, yo por ejemplo, yo y mi grupo, o otros grupos, a lo mejor no hacemos la Ouija por el tema del miedo a lo que pueda ocurrir. Mira, una vez hice yo la Ouija, ¿eh? Y empezaron a salir letras raras. Y el listo de turno dijo, estamos contactando con un extraterrestre. Ándase, váyase usted a hacer puñeta, señor. En fin, eso es una respuesta tonta a un ejercicio tonto, desde mi punto de vista, ¿vale? En fin, pero bueno, hay que respetar a quienes creen en todas esas cosas. Me parece muy bien. Ya he dicho que doy un pequeño tanto por ciento de credibilidad a la existencia de espíritus, fantasmas, etcétera, etcétera. Y dicho esto, según dice la ciencia, no hace falta que miremos en el armario por las noches, ¿eh? Que lo sepáis. Y sobre todo tú, Sergio, no mires en el armario que no hay nada. Vamos a ver, yo creo en los fantasmas. Yo tengo monstruos a pesar de que no he visto armario, ninguno. pero bueno. Que yo creo en los fantasmas a pesar de que no he visto ninguno. Pero esa ciencia de los testimonios, como decía David, es muy interesante. No conozco ninguna familia o amigos que no haya visto, que no tenga un miembro que no haya visto a ningún fantasma. En cada familia hay alguien o más gente que ha visto por lo menos a un fantasma. Yo no he visto ninguno, pero fijaos lo que he dicho yo antes. Cuando se produce de forma tan frecuente un fenómeno, cuando es tan compartido a lo largo de tanto tiempo, ese fenómeno debe considerarse dentro de la curva normal. Es que el tema de los errores perceptivos, de cómo funciona nuestro cerebro, es algo normal. No necesariamente ese testimonio pretende buscar protagonismo, que parece que es a lo que derivamos siempre. No, es que este no se lo inventa. Claro que no, nadie está poniendo en cuestión que la persona que dice haber visto un fantasma o haber escuchado una psicofonía, nadie cuestiona que no lo haya hecho. Lo que se cuestiona es que haya interpretado correctamente la estimulación interna y externa que su cerebro está recibiendo. Es que esto es lo más normal del mundo. Pero Olga, si me permites, lo que se cuestiona es eso, pero también podemos cuestionar lo que se cuestiona. Es decir, que a lo mejor lo que ha visto es real. Bueno, de acuerdo, sí, fenomenal. Pero yo me remito a la campana de Gauss, chicos. Esto es navaja de Occam. Es lo más sencillo y lo más, digamos, estudiado. Si es que es algo que se conoce, que está ahí. Es que los errores de la percepción son algo que nos ocurren a todos. Otra cosa es que coincida con nuestra creencia personal. Y otra cosa diferente es que una sensación o nos dé información y haya algo paranormal. Ahí sí puede haber algo paranormal de una transmisión de información y demás que hemos tenido constante alguna vez, ¿no? Yo, sinceramente, del tema de fantasmas, pues estoy más en esa onda más científica con Olga y demás. No quiere decir que, oye, no haya dentro de un tiempo una demostración de que exista, pero... Va a salir mi espíritu maligno, de verdad, porque no me dejáis terminar el programa. Bueno, y además, malos somos todos. ¿Quién no tiene un fantasma en su familia? Y con esto nos hemos adentrado en la historia real, en las leyendas y en el misterio. Volveremos la semana que viene con un nuevo e interesante tema. David, buenas tardes. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, compañero. Y bueno, si esta noche veo un fantasma, pues os enviaré un WhatsApp. Vale, nos lo envía con foto incluida. Héctor, vale. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta la semana que viene. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Y me voy con una rápida reflexión para Sergio. Ya verás cuando la ciencia descubra que los fantasmas existen, que los extraterrestres viven con nosotros, que los duendes, que las hadas, que hay fenómenos poltergeist, que el mal de ojo existe. Viviremos en un mundo lleno de misterios. Ojo, que eso sí que va a ser la repera.
En un mundo Sí, y lo será. surrealista, de verdad. Surrealistas, surrealista. animales mitológicos, conspiraciones, códigos ocultos. Lo será. Olga, buenas tardes. Buenas tardes, yo me quedo aquí. Buenas tardes a todos. Víctor, buenas tardes. Víctor, Buenas tardes, buenas Adiós. tardes. Visto un Hasta fantasma. luego. baja del guindo. No, que creía que habías dicho Héctor, me confundí. Sergio, buenas tardes y otra Bien. vez bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias, un placer. Y desde luego, tomando al vuelo lo que me ha dicho Iván, eso un día será un apartado, otro apartado de la ciencia, y hay que ayudarla justamente para que se quite de encima cierta, bueno, desidia respecto de estos temas, y mañana yo creo que esos científicos van a descubrir lo que tú dices. Y será un mundo, bueno, Siempre hablamos del mañana. sí, Ahí se queda el mañana. pero efectivamente no lo veremos. Bueno, pues si deseáis dejar algún mensaje podéis escribir al siguiente correo misteriosonair@gmail.com o por WhatsApp al 696-865-228. Gracias a Clip Radio TV por realizar este programa. Buenas tardes y muchas gracias por escucharnos.